Vamos a leer el versículo 20. Aunque estaremos predicando del verso 18 hasta el 25, vamos a centrarnos para iniciar en el versículo 20. Isaías 42:20. El que lo tenga diga amén. Amén. Muy bien, listo. Isaías 42:20. Dice allí la escritura: viendo muchas cosas no te das cuenta, abriendo los oídos no oyes. Amén. Padre, esta oración que hacemos es en serio, Padre. No jugamos, no oramos por orar, no oramos por una costumbre. Es en serio, Señor, que queremos pedirte que nos hables lo que venga de tu corazón para nosotros esta mañana. Muy en serio queremos pedirte, Señor, que tu palabra esté ministrando nuestros corazones. Que tú seas esta mañana aguijoneándonos, golpeando nuestros corazones, incomodando nuestras conciencias, Señor, con el objeto de que aprendamos a ser reales, verdaderos y a tener tu temor en nuestro corazón, Padre Santo. Ayúdanos, te pedimos, Señor, a esas cosas. Y bendíceme a mí, que expondré tu palabra a tu pueblo, Señor. Yo he preparado el mensaje que tú me diste, lo he organizado, y que tú me ayudes a ser claro, conciso, Señor, y a predicar sin temor a los hombres el día de hoy, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén. Toma asiento, por favor. Existen enfermedades del cuerpo. Miles. Entonces, uno puede enfermarse de tantísimas cosas. Unas enfermedades son menos graves. Le da un resfriado, ¿verdad? Le da un asunto a eso a usted menos grave. Tiene insuficiencia renal, una cardiopatía, algo así, grave, más grave todavía, ¿cierto? Ahora, las enfermedades no solo son del cuerpo, quiero decir, sino que las enfermedades también son del espíritu. Y hay cristianos, personas que se han convertido a Cristo, que han venido a Jesús, que tienen enfermedades espirituales graves, unas menos graves y otras graves, pero hoy vamos a hablar de dos enfermedades espirituales graves que nos habla aquí este texto bíblico. El verso 20 nos habla de la ceguera y de la sordera espiritual, dos enfermedades espirituales muy graves. Esta mañana vamos a comenzar hablando acerca de la sordera espiritual. Si lo leyó allí en el versículo 20, note que allí dice, la última parte dice, abriendo los oídos, no oyes, dice allí, no oyes. Entonces, la sordera espiritual tiene que ver con tener oídos, pero no querer entender, pero no querer oír, ¿cierto? Algunos padres con hijos adolescentes y algunos con unos hijos más chiquitos saben de lo que les estoy hablando. Tener sordera espiritual es tener oídos, tener las capacidades, tener los recursos, todos para poder escuchar y entender, y aún de esa manera no comprender o no querer entender las cosas. El texto bíblico nos dice que el pueblo de Israel en este punto de su historia, y de hecho en casi todos los puntos de su historia, sufrió de esta enfermedad espiritual, de la sordera espiritual. Ahora, ¿qué podía oír Israel? Israel podía oír, por ejemplo, la ley de Dios. Ellos no tenían toda la Biblia, pero tenían por lo menos los 5 primeros libros del Antiguo Testamento.
O sea, lo que llama el Pentateuco, ahí donde está condensada lo que era la ley de Dios para ellos. Y ellos podían oírla. La mayoría de gente en aquel entonces no sabía escribir, no sabía leer, ¿verdad? Pero sí tenía hombres piadosos y otros no tan piadosos que les hacían entender la palabra, que les hacían oír lo que Dios les quería decir. Ellos podían oír eso. Y no solo eso, sino que no creo que haya existido algún israelita, o tal vez muy pocos de ellos, que no hubieran oído sobre las proezas del Señor, de cómo Dios con mano poderosa los saca de Egipto, los libera del yugo del faraón y los sostiene durante 40 años en el desierto. No creo que hubiera muchos israelitas que desconocían el hecho de cómo Dios les entregó la tierra prometida con portentos, con prodigios, con milagros, con señales. Ellos podían oír esas cosas. De hecho, las oían, las entendían, las podían comprender, pero no estaban actuando conforme lo que ellos estaban oyendo. Y eso tiene un nombre, esa enfermedad tiene un nombre. Se llama sordera espiritual. En pocas palabras, como el apóstol Santiago nos dijo, la sordera espiritual es ser oidores de la palabra, pero no hacedores de ella, ¿cierto? Amén. Ahora, quiero que usted comprenda eso. O aún hoy día entre nosotros hay muchos creyentes, muchos cristianos con esta enfermedad espiritual. Son sordos. Ellos tienen los recursos, es decir, no solo tenemos los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, sino que tenemos toda la Biblia, absolutamente toda la Escritura. La tenemos a disposición porque, al contrario a ellos, la gran mayoría de nosotros podemos leer, podemos escribir, podemos comprender. Como hijos de Dios, también tenemos el Espíritu Santo de Dios. Usted tiene que comprender eso. Miren, hay hijos de Dios, como hablamos hace 8 días, reales, y hijos que llamamos hace 8 días falsos, es decir, hijos que tienen el Espíritu Santo, pero son hijos rebeldes, son hijos desobedientes, ¿cierto? Tienen las capacidades, así como cada uno tiene las capacidades de poder oír la palabra de Dios, entenderla, pero hay un problema, y es que no pueden o no quieren, mejor, hacerla. La sordera espiritual es oír y no hacer. Ahora, hay una pregunta allí retórica. ¿Sabe usted? Una pregunta retórica es aquella que no exige una explicación o exige una respuesta, sino que sencillamente se da para hacer meditar a las personas. Y en el versículo 19, allí en la mitad del versículo más o menos, hay una pregunta, ¿cierto? Una pregunta que se hace como para hacer pensar al pueblo. Dice ahí, ¿quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién? Es como decir, ¿quién más sordo que ustedes? Porque al fin y al cabo, los que no tenían la palabra, los que no conocen del Señor, pues ellos no tienen la Escritura, no tienen el Espíritu Santo, no pueden entender las verdades espirituales, y ellos son sordos espirituales, ¿verdad? Pero lo impresionante no son ellos, sino aquellos que pueden oír, pueden entender, tienen las capacidades, tienen los recursos, y aún así prefieren hacerse los que no escuchan. Hacen como si nadie jamás, nunca les hubiera dicho nada. Ellos saben sobre el arrepentimiento, ellos saben sobre la santidad, ellos saben sobre el temor a Jehová, ellos saben sobre lo que es la vida consagrada. Ellos lo saben porque se los han dicho, pero ellos han elegido no hacer. A eso se le llama sordera espiritual. ¿Quién más sordo que una persona que pudiendo oír y entender no quiere hacer? Es una pregunta para nosotros esta mañana. ¿Quién más sordo que tú, hermano, que puedes oír la palabra, que puedes comprenderla, pero que has decidido no hacerla? Que has decidido vivir tu vida como quieras, que has decidido entregarte a tus pasiones, vivir de acuerdo a tu naturaleza pecaminosa. ¿Quién más sordo que tú? ¿Quién más sordo que tú? No hay más sordo. Es una buena pregunta para nosotros.
Cuando venimos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento nos va a hablar de dos tipos de sordera, ya especificando un poco más. Y usted sabe que en términos generales, el sordo espiritual es el que oye, entiende claramente lo que hay que hacer, cómo debe vivir, cómo debe comportarse en la vida, lo que tiene que hacer con respecto a la obra de Dios, pero decide no hacerlo. Ese es. Pero especificando un poco, por ejemplo, no vaya a perder este texto, Hebreos capítulo 5, versículo 11, nos habla de un primer tipo de sordera espiritual. Hebreos capítulo 5, versículo 11, mire, dice ahí, él dice, acerca de lo cual tenemos mucho que decir y difícil de explicar, dice allí, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Note ahí la enfermedad, tardos para oír. Este primer tipo de sordera que nos habla el Nuevo Testamento es el oído lento, así. El oído lento, tardos para oír. Si usted lee luego en su casa, desde el capítulo 3, la mitad, luego el 4 y todo esto, hasta el 5, hasta donde vamos, se va a dar cuenta que aquí el apóstol viene, o el apóstol no, el escritor, viene explicando algunas cosas tal vez un poco difíciles de comprender. Y es como si en el versículo 10 él cayera en cuenta que está hablando en un lenguaje demasiado difícil, que como que está diciendo cosas que la gente no puede comprender, y se detiene entonces. Y pasa de dar teoría a hacer una exhortación. Y les dice en el verso 11, acerca de lo cual tenemos mucho que decir y difícil que explicar. ¿A qué se refiere? A lo que viene diciendo. Entonces dice, tengo mucho que decir sobre esto, pero es que me es muy difícil explicárselos. ¿Y por qué? Dice, porque se han hecho ustedes, ¿qué? Tardos para oír. Tardos para oír. Versículo 12 en adelante, empieza a especificar entonces en qué consiste y cuál es esta enfermedad del oído lento. Y dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, otra vez tenéis necesidad de que se os enseñe cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, habiendo llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice, pues todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por razón de la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Se fija? ¿Qué es ser lento de oír? Él les dice, después de tantos años, ustedes todavía no han entendido. Después de tanto tiempo, ustedes no han salido de lo básico en la vida cristiana. Son niños, dice él. Son niños. Después de tanto tiempo, ustedes todavía no tienen la capacidad de discernir el bien del mal. Todavía están llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno. ¿Me estoy haciendo entender? Eso es. Ahora piense usted, ¿cuántos años lleva usted conociendo la palabra de Dios? Quiero que lo piense. ¿Cuántos años? Hay gente aquí que ya es de edad madura y ha conocido a Cristo desde que es un joven. Otros lo han conocido desde que son niños, que sus padres lo han traído, o sus padres le inculcaron el evangelio. Otros, a ellos se refiere el oído lento. Dice, después de tantos años, después de tanto tiempo, ustedes todavía no entienden, todavía son niños, no crecen, no saben distinguir lo bueno de lo malo. Si es así, si eso le está pasando, hermano, yo quiero decirle, usted tiene una enfermedad espiritual y se llama sordera, el oído lento. Por eso usted lo comprende, y es grave. No es un chiste, no es un juego, es grave. Oído lento es grave. Es delicado eso. ¿Cuántos años en el Evangelio usted todavía se comporta como un niño? ¿Cuántos años en el Evangelio usted apenas puede distinguir lo que es la A de la B en estas cosas? ¿Cuántos años en el Evangelio usted sigue sentado en una silla?
¿Cuántos años en el Evangelio usted sigue en sus delitos y pecados viviendo en rebeldía? ¿Cuántos años en el Evangelio usted todavía no la tiene clara, no comprende, cree que estamos jugando aquí? No hay consagración. Lo que caracteriza su vida es la tibieza espiritual. No hay pasión, no hay fuego, no hay amor, no hay una entereza por Cristo allí, después de tantos años. O sea, el oído lento no es una enfermedad de los que recién conocen a Cristo. Así que si usted recién conoció a Cristo, sálgase de ahí. Pero si usted lleva años sentado en una iglesia, en esta o en cualquiera, y es el mismo con las mismas, usted está sufriendo de oído lento, oído perezoso, un oído inmaduro, y es grave. Ahora, no solo el autor de Hebreos nos va a hablar del oído lento, Pablo ahora nos va a hablar de otro tipo de sordera espiritual, que es el oído parcial, así se llama, o así le dije yo, le puse yo pues. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4. Fíjese, este pasaje a mí me fascina. Cada vez que lo leo, se me hace tan increíble, porque es como si Pablo viviera en esta época. O sea, es una profecía que da el apóstol Pablo aquí, tan exacta, pero tan exacta, de lo que vivimos hoy día. Es una radiografía tan exacta de lo que es mucho pueblo de Dios hoy día, mucho cristiano hoy día. Él dice ahí, mire, dice, porque vendrá tiempo. Bueno, primero leamos el 2, que yo creo que el 2 puede servirle mucho aquí a los que se dedican a predicar, a enseñar. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Se fija lo que está diciendo ahí? Enseña la palabra, háblale a la gente, repréndela, exhórtale a todo momento, cuando sea oportuno y cuando no sea oportuno. Habla la palabra, diles, está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué tiene que hacer eso? Fíjese, versículo 3, léalo conmigo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus concupiscencias. Quiero hacerle entender algo. Hay algo que se llama sana doctrina. Quiero hacerle entender algo. Ninguna iglesia tiene una doctrina perfecta. Todos tienen errores, ¿verdad? Pero aún así, aunque hay iglesias y congregaciones como la nuestra que tienen una sana doctrina, aún con errores se le puede llamar a eso sana doctrina. Es una doctrina sana, conforme a la Escritura, donde se predica todo el consejo de Dios, donde se habla las cosas como son. ¿Ven? Esto es sana doctrina. Y existe sarna doctrina. ¿No se ve? La diferencia está buena. Sarna doctrina, teología de la prosperidad, de todo eso de la guerra espiritual estratégica, todo eso amarrando, desatando y desamarrando demonios. Entonces, la sarna doctrina, solo prosperidad, solo sanidad, pactos, siembra, sarna doctrina, todo eso. Y dice ahí que vendrá, miren una profecía tan exacta, vendrá tiempo donde la gente no sufrirá la sana doctrina. Quiere decir, no le va a gustar eso de la sana doctrina, le va a aburrir, no le va a eso, no le va a entrar la sana doctrina. Es la predicación del arrepentimiento, la santidad, la venida de Cristo, el temor de Dios, la consagración, la entrega. Dice, vendrá tiempo, dice Pablo, está en la profecía, donde la gente no sufrirá eso, es decir, no le va a gustar. Y dice, teniendo comezón de oír. ¿Sabe cuál es la figura que aparece ahí? Usted sabe que a veces, y los padres saben de lo que les voy a hablar, y a veces uno mismo, de adulto también, ¿verdad? Cuando uno quiere decirle algo al muchacho, dice, que venga, que le voy a decir esto, y entonces él lo nota como cantaleta, y entonces ¿qué hace? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Cómo hace? ¿Le han hecho eso? Ah, ¿qué tal que usted que esto y que no? Ay, poder en Cristo.
que esto, que lo otro. Ay. O uno mismo de adulto, ¿verdad? A veces lo cogieron en una cantaleta, o le dicen 3 veces, 4 veces a la misma y dicen, comezón de oír, dice la otra. Comezón de oír, dice. Teniendo comezón de oír, dice. Se amontonarán maestros, se amontonarán. Nota la palabra. O sea, serán un montón, dice, de maestros conforme a sus concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? Sus malos deseos, sus deseos pecaminosos. Entonces la gente por avaricia, por ejemplo, quiere ser rica, millonaria. La gente por avaricia, entonces quiere, y por egoísmo y por envidia, quiere tener plata. La gente por solo lujuria quiere que le vaya bien. Me hago entender, malos deseos. Y hay maestros, un montón, expertos en hurgar allá donde la gente quiere. Entonces, ¿qué quiere la gente? Quiere que yo le hable de sanidad, se le tiene todos los cultos. Se le puede hablar de sanidad. Disco rayado, no importa, se repite lo mismo, pero ahí está. ¿Qué quiere la gente? Oír que plata, que lo que Dios quiere es hacerlos multimillonarios, ¿sí? Ahí está, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere? Bueno, usted sabe. Y entonces dice, se amontonarán maestros, dice, es una profecía, conforme a sus concupiscencias. ¿Sí? Dice, se apartarán de la verdad, verso 4, apartarán la verdad de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las historias asombrosas. ¿Usted oye esas predicaciones que solo son testimonios? Y que cuando yo fui, y que cuando yo hice, y que un hermano me contó, y solo testimonios, apartarán la verdad del oído y se entrarán a las fábulas. Muchas de esas historias, exageraciones, editadas, cuentos, la gente las cree igual. Ese es el oído parcial. El oído parcial es el que dice, hoy el culto estuvo buenísimo porque hoy hablamos de sanidad, de milagros, me profetizaron que iba a ir a las naciones, que iba a agarrar el mundo con las 2 manos, no sé qué. Hoy estuvo buenísimo. Y hoy estuvo ahí más o menos, porque el pastor fue ahí con su cantareta de siempre, de la santidad y del arrepentimiento y de vivir para Dios, y de que qué es eso que no nos consagra. Es oído parcial, una enfermedad espiritual. ¿Ah? Ese es el hermano que dice, ¿quién predicó hoy? Ah, no, que predicó fulano. ¡Ay, no, qué aburrido! Menos mal no fui. Porque ese es el hermano. Ese hermano no me gusta como predica. ¿Quién predicó hoy? Que el pastor. Ah, ese es el mero. Ese sí. Dicen ellos. Ese sí. Ahí sí me gusta a mí. Porque, y luego no es la misma Biblia. Es los que seleccionan predicadores. Entonces, este predicador es buenísimo, escúchelo, mire, le mando el link de internet, le mando la prédica para que lo oiga. ¿Por qué es bueno? Porque me habla que me sube la autoestima, porque soy un campeón, porque soy princesita de Cristo en sus predicaciones, porque entonces yo soy, Dios me quiere engrandecer y soy hijo del rey y me quiere hacer y deshacer el Señor conmigo y todo. Ese es bueno, ese predicador. Y el otro, no, es que se parece un cucho, eso predica es como para viejitos y que solo la ira de Dios y que el juicio del Señor y que no sé qué. Eso es solo como para cuchos allá. Oído parcial, le rasca el oído, no sufre, no soporta la sana doctrina, le rasca el oído. ¿Sí? Le gusta la sarna doctrina, pero se aleja, aparta su oído en la verdad. Enfermedad espiritual. Pregunta importante, ¿sufrirá usted de alguna de esas enfermedades? ¿Tiene sordera espiritual usted? Oye y no hace, y así se le ha pasado años de su vida, de tal modo que sigue siendo el mismo niño, el mismo con las mismas, la misma con las mismas, desde hace años. ¿Será que usted es de esos que ha apartado su oído de la verdad para volverse a las fábulas y para que le hablen solo de sus concupiscencias? ¿Tienes orden espiritual? Luego, el texto de Isaías, capítulo 42, de nuevo,
nos habla de la otra enfermedad espiritual. Porque el verso 20 dice, viendo muchas cosas, ¿no te das cuenta? Viendo muchas cosas, ¿no te das cuenta? ¿Se fija? Ahora, la ceguera espiritual es tener la capacidad de ver, de ser testigo, pero aún así no entrar en razón, no comprender. De nuevo, ¿qué era lo que Israel podía ver? Israel podía ver la ley del Señor que se le había dado. Israel podía ver los portentos, los milagros. Si usted solo va unos capítulos antes, nos habla de una historia de Ezequías y Senarequid y una invasión que iba a haber. Unos capítulos atrás nomás, y de ver cómo el Señor liberó al pueblo milagrosamente de un ejército poderosísimo, invasor, que iba a acabar con la ciudad. Pero milagrosamente lo liberó. Ellos podían ver esas cosas, las veían. ¿Pero qué? ¿No qué? No entraban en razón. Y cuando aquí se les va a hacer aquella pregunta retórica de la que ya les hablé, que está en el versículo 19, a mí me llama la atención de que no les hace la pregunta una vez, sino 2 veces. Y eso no es coincidencia. O sea, estas preguntas provienen de alguien. No estoy diciendo que Dios esté impresionado, pero es como para que usted me comprenda, como si alguien estuviera muy impresionado de lo que está pasando. Dice, ¿quién es sordo como mi mensajero? Dice, no hay nadie más sordo que él. Y luego dice, verso 19, ¿quién es ciego sino mi siervo? Y al final, ¿quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? ¿Quién es más ciego que esta gente? Dice, ¿cómo así? Claro, porque el que no tiene la Biblia, el que no tiene el Espíritu Santo, pues esa persona es un ciego y lo es con razón, no tiene ni las capacidades ni los recursos. Pero hermano, nosotros que tenemos la Escritura, que sabemos leer, que tenemos inteligencia y además de eso tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el que nos ilumina la palabra, el que nos la hace entender, el que nos la explica. Y nada, dígame, ¿quién puede ser más ciego que nosotros? O que una persona que viendo, entendiendo, no quiere hacer. ¿Usted cree que Dios hace milagros solo por satisfacer su curiosidad o por satisfacer sus caprichos? ¿Usted cree que el Señor hace portentos en su vida o le permite ser testigo de cosas grandes y poderosas solo para satisfacer su curiosidad? Cada milagro que usted ha recibido, escúcheme, cada milagro que usted ha recibido, cada milagro del que usted ha sido testigo, que usted ha presenciado, es un testigo contra usted o a favor suyo. Porque ese milagro le está diciendo a usted, Dios es real, su palabra es cierta. Amén. Y lo que aquí está escrito es verdad. Cada milagro es como un sello que Dios pone a su revelación. Está diciendo, esto es verdad. Y si usted rehúsa revelarse, desobedecer, esos milagros son testigos contra usted. Si usted obedece, son testigos a favor suyo. Cada palabra escrita en la Escritura son testigos contra usted, que se abren en contra suya si usted desobedece y es rebelde. A su vez, están a su favor si usted está obedeciendo. Yo sé que cuando uno habla de estas cosas da la impresión que como que para ser un verdadero hijo de Dios yo tengo que ser perfecto, ¿no? Y cada vez tengo que aclararlo. No se trata de eso. Pero un hijo de Dios no es perfecto, pero ¿sabe qué? Anhela ser perfecto. Amén. Un hijo de Dios no es perfecto, pero cada día está batallando contra el mundo, contra sus pasiones, contra la carne, para agradar en lo que más puede a su Señor. Amén. Así es. Y si no está en eso, es ciego. Está en ceguera espiritual. Y es grave. No es un juego. ¿Usted sabe qué dice la Biblia? Horrenda cosa, horrenda es caer en manos de un Dios vivo. ¿Qué quiere decir eso? Que hubiera sido mejor para usted jamás haber oído nada del Evangelio,
jamás haber estado sentado en una iglesia, jamás, esa condición fuera mejor para usted. Pero usted ha conocido, pero usted ha leído la Biblia, ha estado sentado, sabe, y usted ha caído en manos de un Dios vivo. Y es serio. Usted tiene que comprender que el cristianismo no es allá en el colegio, que todo era recocha, todo era juego, todo era burla. El cristianismo es una cuestión seria. Y si usted entiende que es un sordo y que es un ciego, está en un grave problema en el hecho de querer permanecer en esa condición. El apóstol Pedro nos explica en su carta qué es la ceguera espiritual. Nos lo especifica. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 9. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 9. Dice amén. Mire todo lo que él estaba diciendo en esta enseñanza. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esté atento, mire lo que dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que usted necesita para ser un cristiano real y verdadero, se lo dio Dios ya. O sea, no hay excusa. La única excusa es que usted no quiere. Pero todo lo que usted necesita para vencer el pecado, para consagrarse a Dios, para ser real y verdadero, todo ya se lo dieron. Lo tiene ahí. Momento de su conversión. Ahí lo dice. Y lo dice, además de eso, mire, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, ¿para qué? Por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Dice, nos ha dado promesas. Y a través de esas promesas, dice él, puede usted llegar a ser participante de la naturaleza de Dios. Figúrese eso. Participante de la naturaleza de Dios. ¿Se fija? Ahora, como eso es así, verso 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Toda diligencia qué es? Esforzándose. ¿Qué es toda diligencia? Interés. ¿Qué es toda diligencia? Sin pereza, con diligencia, sin negligencia, dice, toda, poniendo todo su esfuerzo. Dice, añadí, número 1, a vuestra fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. 8 cosas en esa lista, dice. Debe usted trabajar por criar estas 8 cosas en su vida. Se lo repito. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. 8 cosas. Dice, si así lo hace, si usted está trabajando ya, o se pone a trabajar ya, en eso, versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, no es solo que estén ahí, que abunden. No os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en orden al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero verso 9 dice, pero el que carece de estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Fíjate. Si usted no se está esforzando por añadir por lo menos estas 8 cosas a su vida cristiana, si usted no está trabajando seriamente por ello,
Dice ahí, muy claro, usted es ciego. No me diga que usted valora lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario. Es mentira, no lo valora. No me diga que usted entiende lo que Cristo hizo por usted en la cruz. No me diga que usted está de verdad agradecido porque lo rescataron de una vida de pecado. Y quién sabe en qué condiciones estaría usted si no hubiera conocido a Cristo. Hasta muertos estaríamos, o muerto algún familiar suyo, quién sabe qué cosa. Pero no me diga que usted agradece eso si usted no me dice hoy que está esforzándose por criar estas 8 cosas en su vida. Ahí él lo dice. El que carece de estas cosas ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El que le hacen falta estas cosas en él ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Está comprendiendo? Si eso le pasa, usted es ciego y es grave. No se le olvide, usted ha caído en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa, dice, grave cosa es haber caído en las manos de un Dios vivo. Porque requiere seriedad esto. Ahora, ¿por qué es grave? Ya terminemos, culminemos. Isaías de nuevo, capítulo 42. ¿Por qué es grave? Dice, ¿por qué es grave? ¿Por qué es grave? Porque si yo quiero seguir ciego y si quiero seguir sordo, ¿qué importa? Vamos a ver. Versículo 22 dice, mas este es un pueblo, en consecuencia. Versículo 21, mejor dicho, lean. Dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Y luego dice, mas este es un pueblo saqueado, pisoteado, todos ellos atrapados en cárceles y escondidos en caverna, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restaurar. ¿Qué nos dice ahí? ¿Cuáles son las consecuencias? Ser saqueados, pisoteados, atrapados, puestos para despojo, entregados a saqueadores y desprotegidos. Así Dios derramó su ira sobre el pueblo por cuanto ellos fueron ciegos y sordos. Quiero que usted tenga muy claro lo siguiente: no fue el diablo el que les hizo estas cosas. No fueron Satanás y sus demonios los que los llevaron a ser saqueados, pisoteados, atrapados, puestos para despojo, entregados a saqueadores y desprotegidos. No fue Satanás, fue Dios. Dios. Verso 21. Por tanto derramó sobre él el ardor de su ira y la violencia de la guerra. Le puso por todas partes, le puso fuego por todas partes. Y le puso fuego por todas partes hasta ahí. Dios. Y dice, Dios derramó su ira y le puso fuego por todas partes. No el diablo, no Satanás. Dios mismo se encargó de disciplinar. Si usted jamás ha estado bajo la mano disciplinadora de Dios, yo sé por qué usted no entiende lo que estoy diciendo. Pero todos los que hemos estado bajo esa mano, yo he estado bajo esa mano. Por eso es que hoy día preferimos obedecer. Porque entendimos. Fue suficiente. Por eso es que hoy día preferimos estar humillados, sometidos. Por eso es que hoy día entendemos que Dios siempre tiene la razón. Y que si Él pide algo y me exige abandonar algo, dejar algo o hacer algo, Él siempre tiene la razón. Nosotros estamos equivocados y Él en la verdad. Pero el que no entiende con juicios menores, ha de esperar juicios mayores. Tendrá que esperar juicios mayores.
¿por qué Dios nos despojó, nos pisoteó, nos despedazó, nos desprotegió? Todo lo que dice aquí que hizo Dios o que permitió, en última lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios es sádico, porque Dios se complace en disciplinarnos y en derramar su ira sobre nosotros, porque Dios es así. No. La última parte del versículo 25 nos dice que buscaba Dios con eso. Y dice el verso 25, pero no se apercibió, le consumió, mas no reflexionó. ¿Qué quería Dios hacer? ¿Qué era lo que Dios quería al permitir esas cosas en el pueblo suyo, en su pueblo bendito? Que ellos reflexionaran, que ellos se apercibieran. Eso era lo que quería. Eso era lo que quería. Si algún día usted llega a estar bajo la ira de Dios, bajo su disciplina, entienda que el culpable es usted y no él, y que Dios lo único que está haciendo es buscando que usted piense. Ojalá ese día tenga la cordura para decir, ya entendí, no más, ya entendí. Y que jamás Dios tenga que volver a poner su mano sobre usted para disciplinarlo. Por eso es grave la sordera espiritual. Por eso es grave oír y no hacer. Por eso es grave ver, ser testigos y no entrar en razón. Porque la disciplina de Dios para nosotros se traduce en dolor, lágrimas, desesperación, angustia para nosotros y para quienes amamos. Por eso es grave. Por eso es horrendo caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Vamos a estar sobre esos.